Un plato fuerte. Yo solo voy a mencionar su nombre porque si me pongo a darle detalles de Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo, sí, Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente nacional de la Fuerza Nacional Progresista, pero todo lo otro que ha hecho por este país desde el Congreso. Hace falta. Claro que hace falta. Pelegrín, para aprovechar el tiempo, vamos a arrancar de una vez. Usted fue a Washington hace una semana como parte de una comisión que envió el gobierno para dialogar con congresistas estadounidenses el tema de la situación en Haití. Sí. Yo acabo de, en mi comentario de esta mañana, hablar del anuncio que se ha hecho de que Kenia encabezaría de que una fuerza de intervención allí. Yo decía que el presidente, desde mi óptica, debió por un tema de diplomacia saludar la intencionalidad de Kenia, pero al mismo tiempo hacer saber que Kenia no es quien tiene que encabezar esa fuerza, porque al final eso va a ser un esfuerzo en vano. Entonces quisiera primero conocer qué se trató en Washington, qué dice esa gente de la situación en Haití, qué es lo que ellos tienen en su cabeza y qué opinión le merece a usted lo de Kenia. Vamos bueno, a ver. Mira, vamos a empezar por lo del viaje a Washington. Ese viaje Acérquese un poquito. Ese viaje surgió del proceso de diálogo nacional que se ha venido celebrando. Han participado 28 partidos, hay unos 21 intelectuales, académicos, que son parte del proceso, y están las instituciones del Estado. La idea es que se llegue a un acuerdo y que lo suscriba la mayor cantidad de fuerzas políticas, académicas, sociales, las que están más involucradas en este desafío. Porque si no tenemos una posición nacional unificada, o no vamos a decir homogénea ni monolítica, pero lo más consensuada posible, el planteamiento nuestro en política exterior es inconsistente. Tú puedes decir, no hay solución dominicana al problema haitiano. Lo puedes repetir, lo puedes explicar. En sí mismo, intrínsecamente, se trata de un discurso válido, pero en política internacional el discurso por sí solo no basta. Si no hay una política interna de Estado respaldando la política exterior, eso no es creíble. Entonces nosotros tenemos un problema de consistencia, de coherencia, de eficacia en el discurso. El presidente lo ha expresado el canciller también en diferentes foros, pero tú notas que en el mismo gobierno, Claro. Ahí va. y en el mismo partido de gobierno hay Otra agenda. mucha gente que no comparte esos planteamientos, que no está de acuerdo con el muro, y hay gente que está trabajando incluso en sentido contrario. No, es un problema serio que tiene el Estado dominicano, y no solamente el Estado, porque esto no es un problema del gobierno. Este es un problema que se extiende a la oposición. Tú ves en la oposición gente que te fijan una posición un día o te asumen una pose otro día, pero después no asumen este tema con el carácter que tiene que tener. Porque nosotros venimos diciendo, este no es un problema político cualquiera. Esto no es un problema de migración, señores. Este es el problema más serio, un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional, que pone en peligro la existencia de la nación. Y ningún actor en el gobierno, en la oposición, por sí solo puede enfrentar esto. Es más, ni siquiera en la política. Se necesita la movilización nacional, el pueblo unificado, consciente, cada vez más consciente, que fue lo que ha dirigido el Instituto Guardiano con las 4 marchas que se han hecho y el manifiesto, que dicho sea de paso lo entregamos allá en Washington a los congresistas, a una parte de ellos. ¿Pero qué le dicen ellos? ¿Qué percibimos? Lo primero, el olfato. Lo primero, que ese tipo de viaje es necesario. Que de manera sistemática la sociedad dominicana, las fuerzas más diversas, vayan a Estados Unidos, Canadá, a Europa,
a los países de la región, a todas las instancias del mundo que quieran escucharnos. No te voy a decir Corea del Norte, no te voy a decir Irán, pero en todas las instancias del mundo que quieran escucharnos, sí, nosotros tenemos que ir con nuestro planteamiento. Eso es lo primero. En Washington, ¿qué vimos? Primero, hay observación de un congresista. Bueno, ustedes tienen razón en lo que están planteando, pero ustedes, la práctica de ustedes, los hechos de ustedes, las acciones con el tema de la vulnerabilidad de la frontera, del respeto a la Constitución y las leyes, desmienten el discurso. Oye. Hubo uno que nos lo dijo así mismo, así a la franca. Sí, si ustedes quieren ser creíbles, tiene que haber congruencia entre lo que ustedes están diciendo y lo que se está haciendo en los hechos. Doctor, espérate. Segundo aspecto importantísimo. Sí. Este tema no puede ser objeto, no puede ser una ficha de negociación ni de políticos, ni de empresarios, ni de organizaciones de la sociedad civil, de ningún otro actor con los poderes internacionales. Porque cuando tú coges la historia de los últimos 20, 25 años, tú te das cuenta que nos hemos metido en esta trampa porque República Dominicana, sus clases dirigentes, no República Dominicana, sus clases dirigentes, sus élites, han optado por aceptar pasivamente jugar el rol de Estado pivote, de Estado tapón, pero han negociado sus intereses corporativos, políticos, coyunturales con los poderes internacionales. Entonces eso ni ayuda a Haití a salir a camino y nos envuelve a nosotros. Ya estamos involucrados en una situación de mucho peligro. Tercer aspecto. Nosotros en la administración Biden, impresión de hablar con congresistas, allá hay diferentes puntos de vista, igual que aquí. Congresistas. ¿Vio a María Elvira Salazar? Sí, nos recibió, nos fue muy cálida, y yo le voy a decir una cosa, la que tiene más claridad en muchos aspectos sobre este tema en la Cámara de Representantes es ella, y también tengo que reconocer que Adriano Espaillá está consciente del problema y de las implicaciones y está tratando de jugar su papel. Ahora, ¿qué nos dijo María Elvira, que es presidenta de la subcomisión? Que enfrentó a Blinken, a Anthony Blinken, sí, históricamente. Ustedes tienen que asumir la defensa de su país, porque si ustedes creen que la comunidad internacional per se va a actuar, va a ser muy difícil, porque la línea que hay no es, y eso a mí me lo han dicho muchas veces en Estados Unidos. Estados Unidos no sigue diplomacia preventiva, sino diplomacia de bomberos. Cuando hay fuego, entonces ellos vienen, pero mientras tanto, por más válido que sea tu argumento, por más sensato que sea prevenir un problema, los intereses de Estados Unidos como potencia son tantos que su prioridad no es un tema que ellos lo están manejando con simples presiones sobre los grupos políticos, en gobierno y oposición, sobre los grupos empresariales. Entonces, ese es un elemento importante. Otro aspecto importantísimo que percibimos, y esto sí es algo, te diría que muy profundo. La política de Biden, la administración Biden, está muy permeada por militantes ideológicos. Los funcionarios que están en puestos no son gente que está entrenado y con experiencia para ver las cosas con una visión geopolítica de intereses de Estado, sino que están con su enfoque, en este caso, racialista. El enfoque histórico racialista. Ajá, hay una ideología
en Estados Unidos, que domina la administración Biden, que la impuso el movimiento de los afroamericanos. El lobby afroamericano. Y entonces eso de alguna manera permea para el Caribe y para la crisis haitiana. Los haitianos nos llevan ventaja, por eso es que es importante ir. Eso que se hizo es importante y se debe seguir haciendo. Doctor. Déjame concluir este punto. ¿Por qué? Porque se está oyendo siempre el relato de la otra parte. ¿Y de dónde viene ese relato? ¿De los haitianos que están en Haití? No. De la diáspora haitiana, que está asociada al caucus afroamericano hace ya 4 o 5 décadas. Y tienen... esa es el poder de que muchas veces dicen que la diplomacia haitiana es más fuerte. No, es que la política haitiana con respecto a Haití y la isla se traza desde Washington y está enmarcada con esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo evidentemente tiene ventaja. En las administraciones demócratas más, los republicanos son más abiertos, pero hay demócratas sensatos que entienden que hay cosas que no se pueden hacer, que comprenden bien el caso de República Dominicana. Y nosotros fuimos y allá también hablamos en el Senado del tema de la Fuerza Internacional. Pero eso Manuel, lo vamos a analizar más adelante. Vamos, Manuel. Doctor, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, no sé por qué que no se acaba de entender. Tengo años diciendo que el problema y la situación dominico-haitiana, hasta que no se entienda que es un tema geopolítico y no un tema de que Boyer ni que nada de esa vaina, y eso pasó a la historia. Hasta que eso no se entienda, no se va a dar cuenta. No se va a entender. Estamos de acuerdo. Entonces, doctor, ha habido un esfuerzo extraordinario, hay que decirlo. Y yo he sido crítico de algunas cosas. Por ejemplo, aquí me expresé de manera vehemente con este asunto de esta nacionalidad a este señor Vargas Llosa. O sea, me parece esa vaina un absurdo que no me lo va a hacer entender nadie. O sea, tenemos altas y bajas en este tema. Decidimos una cosa y otro día hacemos otra, ¿verdad? Sí. Pero independientemente de eso, digamos que se ha avanzado mucho, por lo menos en crear conciencia colectiva desde los partidos políticos para unificar el discurso. Y sobre todo en materia internacional. Ahora, el solo hecho de que salga y anuncie que Kenia va a estar allí, cuando todo el mundo sabe que Kenia tiene tantos o más problemas que el propio Haití, es una prueba clara de que para ellos, en términos prácticos, esto es una cuchufleta lo que nosotros hacemos, una cosa que da risa. Una cuchufleta, una burla. Entonces yo he articulado la tesis, doctor, de que ya hay que pasar a un segundo plano por la inercia que ha mostrado la comunidad internacional. Inteligente, pero contundente. Mire que yo he planteado. Porque a veces yo veo con mis propios compañeros, soy muy crítico, que veo cómo enfrentan a esa clase haitiana, que lo que se está muriendo de hambre. O sea, el mal olor y el hambre tiene esos pobres infelices. Al pueblo, porque hay una clase haitiana. Al pueblo, al pueblo. Y trabajadora también. ¿Qué he planteado, doctor? Digo, bueno, vamos a hacer manifestaciones pacíficas, pero contundentes, a llegar al punto de boicotear, ¿qué cosa? Primero, una reunión del G7. Que ahí están sentados los verdaderos individuos que pueden resolver este problema. En una reunión del G7. Digo, vamos a la reunión de Davos, afuera, con redoblante. ¿Quiénes son los que están ahí? Los dominicanos, pidiendo que se le atienda ese tema ya. Que no lo aguantamos. Vamos a la reunión de la OTAN. Vamos a la reunión del Consejo de Seguridad a boicotearla. Porque ya estamos claros de que lo que hemos hecho de manera muy elegante, muy diplomática, a eso se le ha dado, mire, pan con mantequilla. Entonces, el planteamiento que he hecho es ir a estas reuniones de los organismos más poderosos del planeta para boicotearla de manera muy pacífica, pero contundente. Su opinión sobre eso. Mira, uno de los temas que yo puse en claro en esta visita, confirmándolo, porque yo también lo tenía antes del viaje, hay que sumar a las diásporas dominicanas en el exterior. Porque esa diáspora tiene el sentimiento patrio muy bien definido, muy vivo, muy bien definido, pero todavía no entiende la magnitud del problema.
¿Usted cree? Sí, todavía no lo entiende. Es difícil entenderlo, no crea, porque es un tema geopolítico. Y eso no es tan fácil. Ellos nada más están concentrados en que hay muchos haitianos. Que hay muchos haitianos. Adentro. Hay muchos haitianos. Incluso aquí hay muchos haitianos que tienen muchos años que dicen que aquí hay muchos haitianos. ¡Qué barbaridad! Mira, Pero cuando yo ¿cómo era. se- Mira, vamos a hacer pruebas? óyeme, cuando Coño, yo pero era qué candidato en barbaridad. el 2016, una anécdota al margen. Me llama un amigo y me dice, un dirigente de nosotros, me dice: mire, hay un grupo de haitianos que quiere reunirse con usted. Yo le dije: bueno, va bien, vamos a escucharlo. Colina una casa de uno de ustedes y lo recibimos ahí. Y va un grupo de personas ya que tienen muchos años aquí, establecidos con su familia y todo eso. Tienen muchos años. Y fueron allá a decirme: miren, nosotros estamos con usted. Usted está diciendo lo correcto. Aquí hay demasiado haitiano. Coño, pero Dios mío. El haitiano. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos Que- tienen temor de que ¿Qué conviertan era, esto. qué era lo que ellos estaban viendo? Sí. Nosotros tenemos muchos años aquí viviendo Establecidos. tranquilos. No somos problemas. No somos Ricardo. problemas, pero Cuando fue, llega. fue güey. Y aquí todos los días llegan guagua, hijos. Y entonces los jóvenes que están llegando, los jóvenes que están llegando, tienen una actitud ya Sí. agresiva, Rencor y beligerancia. retadora, Sí. y con un confrontacional incluso. Sí. Entonces ellos, los que están aquí hace mucho y que se sienten tranquilos y bien, dicen: espérate, Me van a convertir esta me vaina va a aquí allá. crear un problema a mí, a Sí. mi familia. Oye, pero- Sí, porque Espérate. ellos le huyen a la desgracia económica. Sí. Estos le huyen a la inseguridad Y y a la desgracia entonces, armada. volviendo al tema, mira, yo no creo tampoco que hay que movilizar la diáspora allá, pero aquí hay que pasar, porque lo que más consistencia puede darle al mensaje es la unificación del país. Por eso nosotros hemos insistido tanto en que se hable con un solo discurso, no monolítico, pues cada cual le va a poner su sello personal. O sea, ahí fuimos varios, hablamos, y cada cual le pone su sello. Pero que sería bueno que usted aclare ahí la unificación del país como la medida más expedita para ellos resolver aquel problema. Se fusiona y resolver el problema. Mira qué es lo que pasa. No tenemos que ver. El país, y nosotros lo dijimos allá y lo repetimos y tenemos muchos años diciéndolo, el país que más quiere la pacificación de Haití, el rescate y reconstrucción de Haití, somos nosotros. Claro. Y no es por un tema solo de solidaridad, que Haití se lo merece, no. Es que también es nuestro interés nacional. Si nosotros contáramos con un vecino estable, seguro, eventualmente próspero, Claro. que puede serlo, y nunca lo han intentado, y eso hay que decirlo. Y yo lo decía ya, o sea, lo peor es que... Eso lo dijo a los rubios ya. Sí. Y no es la primera vez, porque yo he ido durante muchos años, en muchas ocasiones, cuando yo era diputado con más frecuencia, y siempre se trataba el tema. Y yo fijaba mi posición, advirtiéndole: miren, el esquema de relación que nos han impuesto en la isla de Santo Domingo no funciona para Haití y nos desestabiliza a nosotros. ¿A quién le aprovecha? A un grupo de sectores, los dueños de la finca con pasaporte. Sí, porque tienen una idea de que esto es una finca con pasaporte, Una finca pasaporte, sí. que negocian con los poderes internacionales. Y los políticos que de alguna manera se acomodan al esquema porque quieren tener reconocimiento, porque eso es una ficha de negociación. Entonces, Ahora- así ni Haití sale adelante y nosotros nos hundimos. Porque ellos al final, el cálculo que están haciendo, y yo lo reiteré allá, como lo he reiterado públicamente, yo le dije a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, yo le dije: miren, la percepción que hay en República Dominicana, de cada vez más dominicanos, es que la crisis de Haití deliberadamente se está dejando agravar, profundizar, porque se quiere llevar a términos que desborden la frontera de Haití, que lleguen a la República Dominicana y luego venir con un plan de intervención humanitaria.
Y eso sería algo terrible para las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. Le dijimos, miren, aquí hay un tema de seguridad, porque ahí caímos en el tema de China, Rusia. Mi planteamiento. Yo tengo un libro, ustedes lo habrán visto, Choque de Potencia, creo que se lo mandé. Sí. No, aquí no ha llegado. Pero Aquí yo no lo- llegó. ¿No llegó? No. Aquí no llegó. Secretario. Anóteme eso ahí Aquí- para Decía Tres Patines. Aquí no llegó. mandar ese libro no para solo acá. por mis compañeros, sino que aquí hay dos internacionalistas. Aquí no Sí, llegó, sí, pero No, yo lo aquí compré. somos todos Eso. internacionalistas. Porque Miren. aquí habemos dos como que Sí, usted y yo porque somos usted acaba de dos llegar a Nueva más- York. Pregunto. Miren, Espérese, somos dos más- espérese, más doctor, polémicos. espérese, doctor, Vamos, que espérese, doctor. avance. Cuando usted llegó a la habitación allá en Estados Unidos, ¿qué libro había arriba de mi cama? Dígalo usted, si no había un libro azul. Choque de Potencia. Choque de Potencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta coyuntura? Víctor bebiendo romo y él. Le voy a contar la cronología. En el gobierno de Danilo Medina, el embajador Singer, José Singer, en 2 o 3 ocasiones, no sé el número exacto, pidió que se activara un mecanismo de convocatoria al Consejo de Seguridad, no público, para tratar el tema haitiano. Y todo indica que China no quiso o Estados Unidos no quiso. Fue alternativo. No se dio esa reunión. Y la crisis haitiana estaba en sus buenas. Sí. Luego, ya en este gobierno, con el planteamiento del presidente Abinader, llevándolo a los foros internacionales, empezó a reunirse el Consejo con la participación de República Dominicana. Nos invitan. ¿Qué han pedido? Lo pidió el secretario general Guterres. Lo pidió el primer ministro haitiano Ariel Henry. Una fuerza de intervención robusta. Uso la palabra robusta. De imposición de la paz. La doctrina Capstone, la que significa imposición de la paz. Hay una comisión para la paz que la creó Naciones Unidas en el 2005, es un mecanismo que es el que podría aplicar como alternativa, porque el fideicomiso como tal no se puede aplicar, pero ese mecanismo de Naciones Unidas se ha aplicado en varios escenarios y ha funcionado. ¿Qué pasa? Volvió a plantearse el tema y entonces, a pesar de que lo piden los haitianos, lo pide el secretario general, lo pide República Dominicana, entonces China y Rusia objetan. Y hacen reparo de que no, porque recibieron una carta de fuerzas políticas de oposición oponiéndose a una nueva intervención. Y el argumento que decían, que usaban, era que tenían 30 años, 10 misiones, y que no habían resuelto nada, y que una más Don Pellegrini. ahí va a grabar el tema. Déjame concluir. Sí. El tercer momento, ahora en la última reunión, sorprendentemente, China y Rusia aceptan. Pues habían insinuado su veto en 3 ocasiones anteriores y ahora aceptan. ¿Qué ha variado? Bueno, se descartó una opción latinoamericana, se descartó una opción continental, porque Canadá mismo dijo que no, pero entonces aparece la opción africana encabezada por Kenia. Kenia nunca tiene los problemas de Haití. No. No, es la economía número 60 del planeta. Eso Es más equiparable a eso más se parece a Dominicana. Somalia que a otra cosa. No, Kenia no, aquí al lado. Kenia bueno, no. claro. Eso es Somalia del Caribe. Claro. Sí. Pero Kenia Tiene muchos problemas. tiene 50 millones de habitantes, tiene medio millón de kilómetros, ha tenido problemas interétnicos. Doctor, el tiempo premia. Entonces, concluyo. Al fondo, vamos. Concluyo con este tema. Mira, el peligro que yo veo es que la fuerza que venga no sea robusta. Son 1000 nada más. No, Y 1000 policías. ellos como cabeza, porque se supone que Jamaica, aquí los países de CARICOM, Doctor, van a pero enviar. lo que yo decía esta policía. mañana, si Países- Kenia que va a encabezar, usted no va a esperar en esa fuerza a ningún país del primer mundo por Élite. debajo de ellos.
Sí, Dígame, doctor. es muy complicado. Coño, brillante. Y yo no creo, Sí. espérate, y coincidiendo contigo, Sí. yo no creo que las fuerzas de intervención, que con fuerza predominantemente africana, tengan mejor averaje que las latinoamericanas. Y lo más preocupante de todo, que lo expresamos allá también, si las fuerzas de intervención no tienen mandato para enfrentar el mayor problema que está en la base de todo, que es el crimen organizado. No, porque las bandas están flotando en un ambiente de Estado. narcoestado. O sea, ahí hay mucho dinero que llega de la droga, de las armas, de los ilícitos. No, eso es tierra de nadie. Son 155 bandas. Sí, doctor, vamos arriba. Doctor, oiga esto, para que Víctor también tenga la oportunidad. Si ustedes con quieren, usted, si no, está bien. Yo no. Llegó tarde, estaba allá afuera. nosotros, No, yo estoy estaba. preocupado que el 58% de los partos sean de haitianas en los hospitales. En 20 años, oiga, no llega a 58. Ahora mismo es el 35, pero es demasiado. pero eso fue lo que dijeron. No, yo tengo... Digo, perdón, de 158. No. Puede Puede ser que haitiana. en un hospital sea así. Ah, bueno. Pero Está en bien. el sistema de las redes de Pero- salud... Pero Doctor, 35 Pero mucho. 35 es Profesor, demasiado. pero lo más preocupante de eso es que los dominicanos tienen 1 y 2 muchachos, ellos tienen 7 y 8, pariéndolo aquí. En 20 años ellos son más que nosotros. Aquí. ¿Por qué yo insisto mucho en el concepto de integridad demográfica? Que es un concepto geopolítico también. Aquí se habla mucho de la defensa de la integridad territorial. Mira, si un país no defiende su integridad demográfica, Oye. sucumbe. Entonces atiende esta hora. Y la tasa de crecimiento de la Atienda población ahora. Es uno de los dominicana, elementos constitutivos ahí- del Estado. Atiende esta hora. Un elemento. El constitutivo. Ministerio de Educación se aprieta a darle un bono de 1,000 pesos a cada estudiante. La escuela de nosotros aquí está llena de haitianos. Correcto. ¿A cuántos haitianos le van a dar el bono? De los recursos Pero de no este pueblo. solo eso, Aparte de los. aceptándolo sin acta de nacimiento también. Oiga por dónde voy. Sí. La Fuerza Nacional Progresista tiene 3 acciones en curso esta semana. Con Pronación y otros grupos patrióticos. Sí. Oiga, Una de ellas Sí. es precisamente Esa. un recurso de reconsideración de esa decisión. de esa decisión. Otra es, Al margen de la ley y la constitución. sí, es contrario a las leyes y además en este contexto, porque es verdad que se venía haciendo hace mucho, pero este es un contexto. El que sabe de derecho internacional sabe lo que es la Usted verá- frase rebus six Sí, status. usted verá con lo que voy a terminar ahora para que usted me dé la respuesta. Oiga bien, más de 800,000 visas cuando estaban de que repatriando 5 y 6, 7. En medio de la Pero, pandemia. pero meten es ilegal, más de 800, más de 1 millón ya, ¿eh? Oiga bien, ahora viene lo siguiente, doctor, que es donde yo quiero llegar. Aparte de que todos los que dirigen la política pública de migración del país, empezando por el canciller y Wilfredo Lozano en el Instituto de Migración, son prohaitianos. El lobby de Washington que nosotros tenemos y que tanto necesitamos, compartimos el lobby con que el mismo lobista de República Dominicana es el El mismo de lobista Haití. de Haití. ¿Qué a usted le parece ese lobby? No, eso último Ayúdame. corrijo. Vamos. Tengo entendido que al embajador Brutes lo buscaron para reforzar, pero la República Dominicana tiene una estructura diferente a eso. Se puede ser para trabajar con ciertos grupos, pero ¿Y usted no. preocupado por eso? No, Que- pero que el el lobby que no lo sea que muerto, lo que señora. dirige Déjelo, lo que dirige la política la política no, los que trabajan con República Dominicana en ese punto. Ahora, ¿en qué te doy razón? Mira, eso es parte del diálogo. Y yo le digo al presidente Abinader, se lo reitero hoy por aquí, porque por diferentes vías se lo he hecho saber, incluso personal. Él convocó, él asumió un compromiso solemne frente al país el 27 de febrero pasado. Llamó a un diálogo nacional. Muchos actores concurrieron, correspondieron. Y hemos estado trabajando en ese proceso. Se ha avanzado muchísimo y yo te diría que hay muchas cosas importantes acordadas. Ahora, uno percibe eso que tú Que percibes, todos perciben. que hay fuerzas del empresariado, de la misma estructura gubernamental, que tienen interés de presentar cosas que son, que uno dice, bueno, será, como dicen los campesinos, apota.
que lo están haciendo. Será Pota que lo están haciendo. sí. Entonces yo al presidente le sugiero que termine de definir ese capítulo. Que termine de definir ese capítulo. Ahí está planteado, por ejemplo, el tema de las visas. Si aquí no se hace una reducción drástica de las visas y se cambia el esquema de administración de las visas, óyeme, se cambia el esquema de administración de las visas. Ese es uno de los puntos. La ley de trata también, que la sometió Pero él. vuelven con la ley de trata. Mira, hay una ley que yo logré aprobar Ahora en el otra 98, que es la 344, de organización y criminalización de viajes ilegales desde y hacia República Dominicana. Esa ley no se aplica. Son de 3 a 10 años de prisión. Víctor, Entonces, ahora, doctor, por eso yo he señalado, La última, la Víctor. pregunta. yo he señalado la premisa, porque uno estudia la historia de este país y como duartiano y dominicano. Boyer Sapromí, el Luis está cumplí. Usted me habla de que unificación del criterio político, el consenso político, mientras su gobierno, primero desde su discurso, cuando aquí estábamos enfrentando los efectos de la sentencia 16813, él dio un discurso en la UA muy florido de sus premisas con respecto a que si le aplican la sentencia él no pudiera haber sido candidato, dijo él, y está ahí grabado. Y en su lógica, todo su equipo que trabaja con él le escribían esos discursos a él. Entonces, ¿cómo usted puede unificar un país con esa dicotomía en la acción desde el Estado? ¿Y cómo usted cree que puede tener éxito en función a cohesionar una patria con esa ambigüedad? Mira, te voy a explicar cómo surge lo que para todo el mundo fue una sorpresa. Porque nadie esperaba que el presidente Abinader hiciera un planteamiento como el que hizo, iniciando el gobierno, ni mucho menos que anunciara que iba a construir un muro fronterizo. Yo quiero decirte que su papá, a quien él le debe, sigue mucho. tiene devoción por su papá en este tema estuvo muy claro. Incluso en su última obra hizo un planteamiento muy categórico diciendo que el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es la crisis haitiana. Ahora, ¿qué pasa? En su partido, mire, ni el presidente Mejía, que es el jefe de la facción premoderna, ni Milagro Ortiz, que es la líder del grupo Ultra Progres Retro, sí, así es que yo lo llamo. Sí. Ni los grupos de sociedad civil, que a veces es sociedad servil, Ay, que están ahí. diablo. Esa es la frase. Y los empresarios o empresarios, Empresarios. sí, Ay, Dios. que tienen de alguna manera una incidencia alta en el gobierno y que hicieron compromisos, que saben que esto que estamos diciendo es válido, pero no saben cómo zafarse de los compromisos. Porque ese es un problema. Cuando tú haces un compromiso, después tú no sabes cómo salirte. Si hay una coyuntura donde el país puede salirse, es esta. Por eso nosotros hemos dicho, esta es una lucha. El presidente hizo esos planteamientos, vamos a tomarle la palabra. Si todas las fuerzas políticas tuvieran todos a una y todo el liderazgo nacional, bueno, le tomamos la palabra al presidente. Venga, vamos a empujar con este tema. Óigame, todas esas fuerzas que están dentro, boicoteando, ralentizando, creando problemas, no podrían hacerlo. Ya yo lo he dicho muchas veces, esto no es una lucha ni de un gobierno, ni de un congreso, ni de un partido, ni en el gobierno, ni en la oposición. Esto es una lucha nacional patriótica. Pelegrín. Y hay que movilizar al pueblo, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, salvará la patria. Aunque eso implique hacer una revolución nacional. Pero sin este gobierno. Pelegrín, gracias por todo, por esta excelente entrevista. Y se nos quedan temas. No con este presidente, no.